Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Antes de avanzar con la temática de la materia, que nos vamos a adentrar en esta clase en la unidad 3, les quiero comentar, hacer algunas apreciaciones sobre el parcial que hemos rendido la semana pasada. Primero, vamos a lo técnico, a la nota que se han sacado. Si ustedes han obtenido menos de 60 o han estado ausentes al momento de la evaluación, deben ir a recuperatorio. El recuperatorio todavía no tiene fecha, así que ya les voy a avisar cuando pueda diagramar bien las clases que quedan y poder dar esa instancia de evaluación. Si han tenido entre 60 y 69 puntos en su examen, después de revisarlo, y si hay alguna duda o si necesitan que reveamos algún puntaje, por supuesto que me lo avisan. Si han tenido entre este porcentaje, entre estos puntos, perdón, están aprobados porque con el piso de 60 ustedes aprueban, pero ya no estarían participando de lo que sería la acreditación directa. Solo podrían regularizar la materia, o sea que tienen que preparar final una vez que finalice, siempre que cumplan con las condiciones ya establecidas. Si hay dudas de esto, ustedes desde el momento cero tienen en plataforma el programa en donde está bien especificado todas las condiciones para aprobar o regularizar la materia. Cliquean ahí desde la parte de presentación o en la parte de archivos también pueden acceder al programa. Si tienen entre 70 puntos y 100, que es el máximo, están aprobados. ¿Y qué es lo que deberían pensar? Nosotros necesitamos para acreditar la materia 150 puntos. Si se han sacado 70, bueno, resten 150 con los 70 de este parcial y en el segundo parcial deberían sacarse mínimo 80 puntos para poder sumar los 150 y de esa manera acreditar. Así con el porcentaje que se han ido sacando, ¿sí? ¿Qué pasa si se han sacado 100? Con 50 puntos sumarían los 150, pero no acreditarían, tampoco regularizarían porque no tienen el piso mínimo, ¿sí? Para la regularidad es de 60 y para la acreditación directa es de 70, el piso, ¿sí? Si hay dudas de esto, lo vamos a seguir charlando, pero me interesa aclararles esto. Si están en este grupo entre los de 60 y 69 puntos, esto es interno entre ustedes y yo. A mí me gusta darles la posibilidad para que sigan peleando o cursando la materia pensando en la acreditación directa, darles la posibilidad de presentarse a recuperatorio. Están aprobados, pero no podrían acreditar. Entonces yo les hago de cuenta que han desaprobado con 59 puntos y se presentarían al recuperatorio. Si deciden hacerlo, me avisan y que quede claro que la nota final es la del recuperatorio. Si se sacan menos de lo que se habían sacado en la primera instancia, es la nota que les queda, ¿sí? Siempre apuntamos a que se saquen 70 o más. Si se sacan 69, 68 o 60, están aprobados, pero no podrían acreditar. Y si se sacan menos de 60, están desaprobados. ¿Sí? Esto que quede claro. Es una cuestión interna. No necesitan recuperatorio, solo es una cuestión opcional. Estos están obligados a presentarse si les interesa seguir con la materia. ¿Sí? Si están ausentes por cualquier motivo, no necesito certificado, no necesito justificación, nada. Simplemente se presentan al recuperatorio cuando les avise. Bien, ahora vamos a la parte del desarrollo de lo que ha sido el parcial. Revísenlo, fíjense, les he tratado de asignar puntajes, sobre todo en la parte de la redacción del tópico. Vamos a seguir trabajando en eso. Ahora que vamos a hacer el análisis del trabajo de escritura, también vamos a volver a tocar ese tema de la redacción de tema y tópico. Vuelvan a leer el texto de Salvo y Maturano, la operación número 4 es la formulación del tópico. Ahí aclara bien a qué se le llama tema y qué es el tópico. Lo hemos charlado varias veces en los meet que hemos tenido. En el video explicativo de esa clase también está. Lo vamos a seguir charlando las veces que necesiten. Recuerden que para la formulación del tópico es bien puntual qué es lo que quiero decir. Ustedes por ahí me han seleccionado, no sé, el tema alimentación en alguno de los grupos, no todos los exámenes eran iguales, y en alimentación me han puesto ventajas y desventajas de la alimentación. ¿Sí? Es como falta puntualizar, ¿sí? Falta decir en qué, no sé, en qué franja etaria la alimentación.
Y tengan cuidado con la frase la importancia de, o sea, es como muy amplio la importancia de qué para qué. Tienen en el tópico, tienen que ustedes achicar, 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 achicar y tratar de ser lo más puntuales posibles para la redacción. Y en los donde ha habido algunas fallas ha sido en las preguntas que han tenido que relacionar conceptos o justificar conceptualmente. En muchos les he puesto falta de desarrollo. Yo se los había aclarado cuando les mandé el enlace al formulario, les había puesto en las preguntas que sea de desarrollar o de explicar, traten de ser lo más amplio posibles para sustentar perdón, la idea que ustedes tienen. Yo no les puedo leer la cabeza. Entonces lo que ustedes necesitan es llegar al papel, en este caso el formulario, tratando de explicar y tratando de entrelazar, y cuando se pide justificar conceptualmente, nombren algún autor, hagan referencia puntual a una frase de lo que venimos viendo y estudiando. No es lo que ustedes piensan, es lo que dicen los autores o las clases teóricas que hemos tenido, ¿sí? Ahí ajustar siempre un poco. Y es parte de nuestra interpretación cuando llegamos a ese estadio de la comprensión, que podemos hilar, que podemos hilvanar, que podemos entrelazar conceptos de la unidad 1, de la unidad 2, nos damos cuenta que lo que dice Eco es parecido a lo que leí en la operación tal, entonces lo relaciono, lo puedo manifestar, ¿sí? Eso era un poco el sentido del ejercicio. Fíjense que a mí no me dice nada, porque ustedes tienen los textos al lado que puedan ir a buscar una definición y copiarla. Eso no me garantiza el aprendizaje. Ustedes tenían los apuntes, tenían las guías y está perfecto porque es la manera que tenemos ahora de manejarnos. Y aún así se han equivocado muchos en las tipologías textuales o en la lectura o cosas que tenían que ir a buscar al texto, pero tenían que haberlo leído el texto para saber a dónde buscarlo. Algo por favor que les pido y traten de que no se repita en el próximo examen o en exámenes que ustedes tengan con otras materias. Dirección de correo electrónico que les pide el formulario es donde les va a llegar la respuesta, ¿sí? La copia y la corrección. Si ustedes anotan mal un error de tipeo, no tengo manera de reenviárselos. Hemos tratado de hacer con algunos de ustedes algunas maniobras como para que les llegue la respuesta del formulario. Se han equivocado en la colocación del nombre y el apellido. Si dice y se los aclaré en la noticia, dice apellido y nombre. Usan mayúsculas para los nombres propios. Son detalles que hacen y mucho a la hora de transitar un examen, de dar un examen en mesa, de pedir trabajo, ¿sí? Son cosas como muy de base que necesitamos estar atentos. Y en la fecha, muchos me pusieron la fecha de nacimiento, decía fecha es la fecha del examen. Cosas a leer, a tener en cuenta como para avanzar. Bien. En algunos ha quedado como de manifiesto el tema de los mecanismos de cohesión, no entenderlos, no entender la elipsis o no poder aplicarlas. Así que bueno, espero sus consultas. Ya vamos a volver a los Meet en distintos horarios. Recuerden que el horario que a mí me queda más cómodo es el horario de la siesta, pero bueno, trataré de poner algún horario de consulta en el mismo horario de las clases para que ustedes puedan conectarse en ese horario. Si hacemos un Meet en horario de clases, sí va a ser obligatorio y registra asistencia. Los otros fuera de horario de cursado no. Bien, creo que no me olvido más nada. Si tienen alguna duda, vuelvan a escuchar la clase. Vuelvan a escuchar estos primeros 9 minutos para saber las indicaciones del parcial, del puntaje, si van a recuperatorio o no. Lean el programa y después de eso, si sigan quedando dudas, por supuesto que me contactan y lo charlamos. Bueno, vamos a retomar. Hoy empezaríamos la unidad 3. Vamos a ver toda la parte de producción, de qué necesitamos para producir, cómo son las características de los textos instrumentales, que son los textos que ustedes van a utilizar en la vida académica, algunas características generales de producción. Vamos a ir como ahondando. Esta clase es densa, van a ver el video y después van a leer lo que sigue. Va a haber 2 partes de textos instrumentales en donde les detallo bien, hay ejemplos,
de la carta, de la nota de presentación, del currículum, ¿sí? Es como tedioso de lectura, pero es necesario. Y después va a haber una actividad con fecha, ahora ya no las voy a dejar abiertas, ¿sí? Va a ser con fecha hasta la próxima clase, en donde hay indicaciones que no se las voy a explicar ahora, las van a leer, porque recuerden que estamos ejercitando también esta comprensión. Van a leer, hay una parte que la tienen que hacer en un lado, otra parte que la van a tener que hacer el otro. Por favor, presten atención, respeten lo que se les pide. Y ahora, este trabajo y el próximo trabajo que vamos a hacer va a tener porcentaje asignado de parcial, ¿sí? No va a tener nota en sí el trabajo, o sea, no van a tener 10 o 100 en el propio trabajo, pero sí va a ser un pequeño porcentaje para ir sumando para llegar al parcial. Ustedes ya hicieron un trabajo de producción que, si han cumplido medianamente con los plazos, estaríamos en los 28 días pasados del trabajo de escritura. Yo en esa clase les di las indicaciones, les dije que iban a escribir durante 28 días en una franja horaria con letra cursiva, ¿sí? No tenían que leer ni corregir el trabajo y tenían que escribir un párrafo por día, que era más o menos 5 o 6 oraciones, que tenga consistencia y que pueda transmitir una idea. A grandes rasgos, esas eran las consignas, sin más explicación de mi parte. Y además les di los temas que ustedes tenían que trabajar por semana. Coronavirus y cuarentena era la primera, vida académica, amores y desamores, sueños y proyectos. No se alcanza a ver abajo, pero bueno, esas eran las indicaciones que nosotros teníamos desde el comienzo. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Escribir siguiendo esas pautas. La primera semana se sintieron descolocados, no sabían qué escribir, arrancaron, ¿no? Bueno, todo lo que a ustedes les fue pasando es lo que vamos a utilizar de insumo para la producción de la próxima clase. Pero yo ahora quiero invitarlos a que pensemos juntos y a que reflexionemos y a que atemos conceptos con algo que ya hemos visto, que es el sistema cognitivo de comprensión. Estoy moviendo mi súper sillón que me sostiene la clase. Ok. Espero que se vea. Si no, traten de escuchar y de ir siguiendo lo que les quiero transmitir. Nosotros en las últimas clases vimos el texto de Liliana Cubo de Severino, lo han estudiado para rendir, que presentaba el sistema cognitivo de comprensión lectora. Nos decía que habían como módulos en donde empezaba nuestro sistema por el procesador perceptual, seguía por el procesador lingüístico que asignaba significado, pasaba a la memoria a corto plazo, que es una memoria de trabajo corta y que necesita ser vaciada constantemente. Había un sistema de control que era el que fiscalizaba y el que gestionaba el ingreso de contenido o de experiencias a la memoria a largo plazo, y esta memoria a largo plazo se dividía o tenía 3 estadios, que era la memoria procedimental, la memoria episódica y la memoria conceptual, ¿sí? Esto como para refrescar rápidamente lo que ya han estudiado y lo que ya vimos, o sea que lo tienen ahí presente. Vamos a tratar de ir conociendo y de ir hilando y de ir entendiendo el trabajo de escritura. Nosotros vamos a tomar esta parte. Yo les di 28 días y una franja horaria. Cuando termine la clase, yo les voy a pedir que lean su trabajo de escritura. Si han cumplido, va a ser la primera vez que ustedes se leen esos párrafos, esos 28 párrafos mínimo. Hay algunos que han escrito más, no pasa nada. Y si han escrito menos, también va a ser motivo de reflexión. Ustedes tuvieron que elegir un momento del día, de la jornada, mañana, tarde, noche, y tratar de respetarla en esa franja para sentarse, tirarse en la cama, en cualquier lugar de su casa o de la afuera o del trabajo, para destinarse a escribir. ¿Por qué necesitamos este periodo de tiempo? ¿Por qué el trabajo tenía esto? Primero tenían las indicaciones, o sea que yo acá ya le estoy avisando a quién, a mi sistema de control, que tiene que retener que esto es importante hacerlo y que tengo que tener e ir generando el hábito. Mantenerme más o menos en el mismo horario, podía tener ayudas, me podía poner una alarma todos los días a la misma hora para decir tengo que escribir el párrafo.
Podía, después si me di cuenta que lo puse a la noche y no resultó, lo cambié a la mañana la segunda semana, también podían hacerlo, ¿sí? Bueno, es una cuestión de análisis de la situación de ustedes, pero si cumplieron esto, yo ya le avisé a mi sistema de control que algo importante pasaba en esta franja horaria, que tenía que registrarlo, que era importante. Me fui predisponiendo durante los primeros días, me costó, a la segunda semana ya, bueno, tenía este peso, a la tercera, a la cuarta, ya en este periodo de tiempo nuestro cerebro aprende un nuevo hábito. Yo tengo lo establecido, que es mi rutina. Cuando se incorpora algo nuevo, cuando yo quiero realizar algo nuevo, hay como una irrupción y molesta, entonces no lo quiero. Cuando yo persisto en eso y logro eh, encaminarlo, decirle que todos los días a las 7, entre las 7 y las 9 va a pasar algo, yo ya me presto atención y ya eso nuevo, con el correr de los días, se vuelve hábito, se vuelve costumbre, pasa a ser lo establecido. Piénsenlo con empezar una actividad física, con, no sé, una dieta, con una actividad fuera de la casa. Todo lo que yo me incorpore a mi rutina necesito darle tiempo y necesito que sea medianamente en la misma secuencia. A mí me pasa con mis hijas, y los que tienen hijos lo pueden observar como muy fácilmente, o niños cerca, que si primero viene el almuerzo, lavado de dientes, nos ponemos el guardapolvo, agarramos la mochila y salimos, y eso pasa sistemáticamente todos los días, el niño lo toma como súper natural y sucede. Sábado y domingo se descoloca, estoy hablando de mi nena de 2 años, por ejemplo, que está con el hábito de ir al jardín. Sábado y domingo te dice chi, que es la mochi, chi, no mamá, hoy no vamos al jardín. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya has terminado de comer y algo pasa después de comer, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos pasa como adultos también cuando incorporamos rutinas nuevas. Y acá piénsenlo en relación al estudio. ¿Cuánto tiempo le están dando diario al estudio para leer, no antes del parcial de una materia? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo diario ustedes se preocupan en asignarle a esa rutina de estudio? ¿Cuánto tiempo logran permanecer sentados leyendo? No importa si es difícil, si no lo logro entender, si esto me cuesta, si me pierdo, si me vuelo. El primer día, el segundo, el tercero, la primera semana. Algunos somos más duros que otros, pero generalmente, pasado cierto tiempo, ya lo logramos incorporar como hábito. Entonces tenemos los 28 días y la franja horaria, que sabemos que le avisamos a nuestro sistema de control, y acá lo que hacemos es crear el hábito, la rutina, ¿sí? Cuando hacemos el hábito y la rutina ya pasa a ser amigable para mi funcionamiento. Acá tenemos un punto. El trabajo, la condición fuerte que tenía era de hacerlo en cursiva o en manuscrito. Muchos, la gran mayoría de los adultos no conservamos esta letra en nuestra vida adulta. Son muy pocos, algunos de ustedes sé que la conservan y bueno, en esto no ha generado mayor dificultad. Pero para el resto de las personas que manejamos la cursiva, la imprenta mayúscula o la imprenta, que es más rápida, esto sí supuso un desafío, un obstáculo, un problema. Tenían que ir a buscar la letra cursiva. ¿A dónde fueron a buscarla? Acá. La letra cursiva está en nuestro cerebro, está, ¿por qué? Porque todos la aprendimos en la escuela primaria. Sistemáticamente, todos los días, como está pensada la educación por repetición, nos hicieron escribir en cursiva cierto periodo de tiempo, nos enseñaron, nos trazaron el renglón, tuvimos que ir dibujando las letras, y esas letras, esa manera de escribir, ese trazo, lo tenemos incorporado, porque fue pasado por mi sistema de control, porque está sistematizado, por repetición, vuelvo a decirlo, por repetición, lo terminé aprendiendo y lo archivé en la memoria o en la pared, esta de la que hablamos clases atrás, en la pared procedimental. O sea que yo, al hacer el trabajo de escritura y darme el tiempo de ubicarme y ponerme frente al papel en blanco y la virome, me tuve que ir a buscar y la encontraron. No importa si todavía no se acuerdan cómo se hace la F o la H mayúscula o si salió más bonita o más fea. Lo importante es que ustedes con este ejercicio
fueron a buscar un archivo que está en su cabeza, lo desempolvaron y lo trajeron. Si ustedes hacen, cuando lean su trabajo, seguramente van a observar que la letra del primer día al día 14, al día 28 no es la misma. Hay ya un hábito, muchos me decían, profe, me duele la mano, era un párrafo por día, tampoco era una cuestión que les pedía hacer un testamento, pero el trazo, la paciencia, el tener que darle la formita a la letra, sí era una cuestión más de costo para ustedes. Esta letra la tuvimos que ir a buscar a la memoria procedimental y la tuvimos que poner en práctica. Cuando yo les decía que tenían que trabajar sobre estos temas, ¿qué les pasó? ¿Cómo lo planificaron? ¿Hubo planificación? ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron decir, bueno, primero voy a escribir de esto, después de esto? ¿O voy a escribir los 7 días de lo mismo? ¿Se enfrentaron cada día frente a la gran incógnita de qué escribir? ¿Fueron pensándolo antes y después lo llevaron al papel? ¿Cómo fue? Y acá vuelvo con lo que les decía del examen con el tema y tópico. Yo les di temas: coronavirus, vida académica, amores y desamores, sueños y proyectos. Eran temas. Ese primer recorte del universo donde yo dije, bueno, van a hablar de esto. Y eso no se puede mover. Ahora, ¿pudieron formular un tópico? Conscientemente. Inconscientemente lo hicieron porque decidieron de coronavirus enfocarse en algo, el primer día, el segundo, el tercero, ¿sí? Lo hicieron. Ahora, ¿hubo un proceso, hubo un cambio desde el primer día al día 28 en donde ustedes formularon el tópico antes? Ahora que se leen, después de leer las 4 semanas completas, ¿detectan o podrían decir un tópico por lo menos por semana? Todas estas preguntas que yo les voy haciendo, apúntenlas porque les van a servir para hacer el análisis. Esa era la idea de darles solo el tema sin mayor consigna. Yo no les dije de qué escribir. Ustedes tenían que pensar y tenían que seleccionar cuál iba a ser su recorte particular como sujetos unos de la comunicación, ¿sí? ¿Y acá qué pasó? Coronavirus, tema del que estamos seguramente la mayoría, sino por no decir todos, hartos de escucharlo y de que estemos viviendo esta situación. O sea que hay sentimientos y pensamientos, y dependiendo de la experiencia de cada uno, si han tenido o si han sido víctimas de esta pandemia, si han perdido seres queridos, si hay situación económica que atraviesa esto. Todos estos sentimientos y todos estos pensamientos y todas estas maneras se iban a cruzar en nuestro sentir a la hora de escribir. Léanlo, fíjense cómo se refleja, si es que se refleja en su escritura. Cuando esto era de actualidad, o sea que yo me podía valer mucho en los procesador perceptual y el procesador lingüístico. Si veía noticias podía tener insumos como para escribir, si no sabía de qué escribir. Vida académica. Acá es desde que fuimos a jardín hasta hoy que estamos cursando una carrera terciaria, pasando por todos los estadios: secundaria, primaria, si han hecho otra carrera. Todos esos recuerdos ustedes los tuvieron que ir a buscar también. ¿A dónde? A la memoria a largo plazo, a mi pared episódica. ¿Sí? Si es que buscaron recuerdos, por ahí buscaron conceptos, bueno, fueron a la pared conceptual. Tuvieron que ir buscando y desempolvando, no sé, ¿qué cuento? Y bueno, voy a contar que en la secundaria conocí a mi mejor amiga o amigo y lo escribo. Bueno, ahí tuvieron que ir a la pared, ¿sí? Buscaron el recuerdo que les fue significativo y estaba archivado. No hablaron de cosas que no se acordaban, hablaron de cosas que pasaron y que están buscadas, que fueron buscados en este momento de ejercicio de escritura. Cuando hablaron de amores y desamores también fueron a esa pared episódica para tratar de recordar. Bueno, primero pensar qué voy a decir. Voy a contar amor de pareja, amor de amigos, amor de familia, o desamores, o engaños y broncas, y dependiendo del momento de mi vida en la que esté, es donde yo me paro. Fíjense, traten de ir hilando con lo conceptual que venimos viendo. Este pararte frente a un tema y elegir no es arbitrario, no es yo elijo, yo me paro, yo pienso
yo decido de qué hablar y ahí voy al papel y lo plasmo. Hay un proceso de selección y hay un proceso de puesta en texto. Sueños y proyectos, ya ahí ya no me voy, a lo mejor a mi memoria a largo plazo, pero sí me conecto con otro lado, que son las emociones, que son los deseos, que es lo que me motiva. Por ahí esa semana fue más relajada, fue más de conectarme con lo positivo. Entonces, fíjense si tiene impacto en su letra. Cuando hablamos de cosas que nos cuestan o cosas que tienen tintes negativos o tintes más de problemáticos, si se quiere, nuestro trazo tiende a ser más chiquito, más cerrado, más apretado, a lo mejor aprieto más la virome contra el papel. Fíjense cómo es cuando cuentan o relatan algo bonito, algo que los conecta con cosas positivas. ¿Lo ven más relajado? ¿Lo ven más como extendida la letra? ¿A qué voy con todo esto? A que toda producción que nosotros hagamos, todo lo que nosotros sacamos de nosotros tiene tintes nuestros, tiene huellas nuestras, tienen maneras de traslucirse y de plasmarse que lo traemos, que está acá, ¿sí? Entonces, acá lo que necesito que analicen es el tema del tópico. Si pudieron recortarlo, o si lo ven ahora, si no lo pudieron hacer en ese momento o previo, si lo ven ahora, si podrían decir que la primera semana ustedes decidieron trabajar este tópico dentro del tema, ¿sí? Bien. ¿Por qué era esto de un párrafo? ¿Por qué no una frase o una oración? Tenían que retener ideas. Estábamos con el tema asignado, pienso que voy a escribir y tengo que escribir un párrafo. Tengo que transmitir una idea completa, con coherencia, con cohesión, utilizando todo lo que venimos viendo en la materia. Si ustedes en ese momento forman su idea en la cabeza, pero la tienen que plasmar en el papel, y encima ese plasmar en el papel es con la letra cursiva, que me cuesta, que no puedo, que no me sale, se va como complicando. El cerebro tiene que retener la idea, tiene que hacerle el esfuerzo para que ese párrafo, esas ideas, se mantengan en mi cabeza, se mantengan presentes y lo pueda llegar a plasmar con el trazo en cursiva, ¿sí? Y fíjense que lo pudieron hacer, mejor, peor, unas semanas con mejor resultado que con otras, no importa. Lo importante es que entiendan que nuestro cerebro funciona. ¿Vieron como en la compu cuando abrimos muchas ventanas? Cuando voy, o en el celular, que de golpe cuando veo tengo 300 cosas abiertas. Bueno, así funciona nuestra cabeza también. Puedo ir a buscar la cursiva y recordarla. Puedo cumplir mi franja horaria. Puedo retener la idea. Puedo trazar. Eso lo hace todo mi cerebro, ¿sí? ¿Vieron la frase que yo siempre uso de sean buenos con su cerebro? Bueno, su cerebro hace todo esto en paralelo, ¿sí? Son capaces de retener una idea, de poder plasmarla con la dificultad de la cursiva, ¿sí? No tengan miedo, hay que ponerse como en marcha con el estudio. El estudio es esto, es reconocer mis capacidades, ser generoso y amable con el entorno, es decir, ponerme en una situación de estudio realmente, no leer a las apuradas y así, o 2 días antes del parcial. Vayan procesando de a poco, vayan haciendo de a poco las cosas, porque así van a tener el resultado que aspiran, que es a aprobar las materias y a poder avanzar con la carrera. Este era un poco el análisis que quería hacerles de los 28 días. ¿Qué necesito de ustedes? De acá a la próxima clase. Van a tener mucha tarea para la próxima clase, ¿sí? Porque yo ya empiezo a ajustar las tuercas porque estamos a semanas de terminar. Primero van a leer lo que sigue, que ya les dije, es la parte de producción, textos instrumentales. Pero para cerrar este trabajo de escritura, ustedes terminan la clase, leen su trabajo de corrido y les pido, pueden tener 2 alternativas. O se graban mientras van leyéndose y van diciendo, ¿qué dice acá? No me entiendo la letra, mira lo que puse acá, no puedo creer que esta sea yo, no sé. Las impresiones que les vayan surgiendo, los pueden ir grabando, pueden ir tomando notas, ¿sí?
Acá no supe qué hablar, acá repetí 3 párrafos, hablé de lo mismo, esta semana fue caótica porque en mi casa pasó tal cosa. Todo lo que puedan analizar, observar y transmitir de lo que fue sus 28 días. Si acá hay gente que no cumplió con los 28 días o los 28 párrafos, que hizo mal la consigna, que no entendió lo que era, que lo que les haya pasado es material de análisis, así que no se asusten. No es que tienen que tirar acá la toalla, para nada. No supieron qué escribir, lo entendieron mal, no escribieron en cursiva, no, lo que sea, eso lo van registrando para la próxima clase que lo vamos a utilizar. Entonces, José graba, nos escriben las impresiones y van viendo qué les pasó con eso y lo van relacionando con esta explicación, ¿sí? ¿Qué les pasó? ¿Les costó recordar cosas? No cumplieron la franja horaria, les costó tal punto, no tienen idea de tópico todavía al día de hoy, no lo entienden. Lo que sea va a ser material de análisis, ¿sí? Y, repito, cuando lleguen a la segunda parte de textos instrumentales de la clase de hoy, van a tener una actividad que es muy precisa, está muy detallada, por dónde lo tienen que mandar, cómo lo tienen que hacer, qué parte va por un... Está separada, y está separada a propósito, ¿sí? Para justamente que presten atención. Presten atención si dice adjuntar archivo o no adjuntar archivo, porque eso ya lo voy a empezar a evaluar, ¿sí? Esta actividad no va a poder ser reentregada. Esta actividad va a tener el puntaje asignado de parcial, o sea, van a tener 0 o el máximo, o en el medio, ¿se entiende? Esto no va a ser reentregado de ninguna manera. Voy a empezar a ajustar y vamos a tratar de llevar un poquito más estricto esta segunda parte de la materia. Para los que me han preguntado qué pasa con los que no han entregado las actividades anteriores que ya están cerradas, les voy a dar una fecha para que me lo entreguen con un trabajo extra. Para ser justos con los que han cumplido en tiempo y forma, les voy a dar una chance, pero con un trabajo especial. Recuerden que todo lo que estamos haciendo también me supone más trabajo a mí porque implica leerlo, implica corregirlo, implica devolverlo, ¿sí? Así que cumplan con los tiempos, cumplan con los plazos que les doy para que podamos ir llevando esta segunda parte y terminar la materia de manera exitosa con el recuperatorio del parcial y el recuperatorio del parcial 2, ¿sí? O sea que ya estamos con los tiempos muy jugados. Bueno, espero que les haya puesto luz en el trabajo de escritura, que hayan podido entender el sentido del ejercicio y que puedan aprovecharlo y sacar la enseñanza para poder aplicarlo al estudio, ¿sí? Ya no a la escritura, una escritura tipo diario, sino a que tengo que ser consciente del tiempo que le asigno y del hábito que le tengo que generar a mi cerebro con respecto al estudio. Como siempre les digo, quedo a disposición para las consultas que necesiten, tratando de que sea, por favor, por WhatsApp, así puedo agilizar un poco las respuestas y la charla con ustedes. Muchísimas gracias y sigan y continúen leyendo lo que viene de la clase, que es sumamente importante para aprender lo de la producción. Gracias.